casa. Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a la sesión del día de hoy, donde conoceremos más sobre un lugar muy importante para la sociedad. Un lugar donde se preserva nuestro pasado y nuestra historia y donde podemos navegar a lo largo de muchos temas para aprender cosas nuevas. ¿Ya descubrieron a qué lugar me refiero? ¡Exacto! A las bibliotecas, lugares que podemos encontrar a la vuelta de la esquina. Y hoy vamos a conocer las más representativas de Lima. Así es, quizás alguna vez hayas requerido de algún texto específico para alguna de tus tareas. Debes saber que el mejor lugar para encontrarlo siempre va a ser una biblioteca. Ahora, como en todos nuestros programas, te voy a dejar unas cuantas preguntas para que puedas resolver mientras ves el video del día de hoy. ¿Lápiz y papel a la mano, por favor? Primero, ¿por qué se creó la Biblioteca Nacional del Perú? ¿Y por qué se firmó su decreto de creación en 1821? 2. ¿Cuáles son las principales bibliotecas de Lima y qué características tienen? Para resolver a esta pregunta, ten en cuenta la ubicación de la biblioteca. También considera el carácter de la misma. Puede ser religioso, político, documentario, personal o universitario, entre otras. También considera las características de esta biblioteca y no olvides mencionar cuáles son las obras importantes que se guardan en ella. Y por último, ¿cuál es la función de las bibliotecas y por qué son importantes? ¿Lo tienen? ¡Perfecto! Entonces, ¡vamos con el video! Aquí no está, esta no es, acá es... Hola, ¿qué tal? Les presento mi pequeña pero honrosa biblioteca. Justo me encuentran buscando a ver dónde está un número de mi colección extraordinaria de condoritos. Quizás se me ha perdido en una mudanza a la vuelta de la esquina. Pero calma, que no pande el cúnico. Yo sé que en nuestra ciudad hay una gran cantidad de bibliotecas con archivos y colecciones de libros y revistas. Bibliotecas municipales, bibliotecas principales, bibliotecas institucionales, hasta privadas. Así que estoy seguro que en alguna de ellas encontraré lo que busco. Y de paso nos enteramos de la historia de las bibliotecas en nuestra ciudad. Obviamente, al primer lugar que debemos ir es a la Biblioteca Nacional del Perú. A su local antiguo en la avenida Bancay. ¿A quién le debemos esta biblioteca? Pues nada menos que a don José de San Martín, quien la creó por decreto en 1821 bajo la premisa de ser la mejor forma de transmisión de las nuevas ideas de libertad y progreso. Valores que hoy están vigentes y debiera tener presente toda biblioteca. Pero toda biblioteca debe tener libros. Por eso San Martín se aprovechó de otros grandes bibliotecarios, los jesuitas, quienes tuvieron que dejar su biblioteca cuando fueron expulsados en 1767. Su biblioteca se encontraba en el Convictorio de San Carlos, parte de la Universidad de San Marcos. No es casualidad que la biblioteca se encuentre en uno de los solares que perteneció a los jesuitas y en donde funcionó el Colegio Máximo de San Pablo.
Aquí también acogieron al italiano Antonio Ricardo, quien introdujo la imprenta en Lima. Todo pues está, de alguna manera, conectado en nuestra ciudad. Su primer bibliotecario fue Mariano José de Arce. Con el tiempo se llegó a acumular importantes tesoros, memorias de virreyes, registros autógrafos del Ejército Libertador, incunables de antes del descubrimiento de América. La Biblioteca Nacional ha tenido una historia de mala suerte, por decirlo menos. Todo ese gran tesoro se fue perdiendo vez por vez. Casi desde el inicio de sus funciones hubo un gran saqueo. Canterac y sus tropas realistas retoman Lima en 1824 y saquean la biblioteca. Luego, en la ocupación de Lima, las tropas chilenas desmantelan la biblioteca y la utilizan como caballeriza. Sus volúmenes fueron llevados en barco hacia Santiago. Recientemente se han recuperado varios de estos. Pero la gran tragedia ocurrió en 1943, como figura en la primera plana de este diario. El 10 de mayo de 1943 se lee lo siguiente: la Biblioteca Nacional fue destruida por un voraz incendio. Se pierden más de 100.000 volúmenes empastados y unos 40.000 manuscritos. El fuego se produjo minutos después de las 2 de la mañana. Casi todo se perdió. Había que empezar de nuevo, como el ave fénix. El primer restaurador de la Biblioteca Nacional fue nada menos que Ricardo Palma, quien fue apodado como el bibliotecario mendigo por su terquedad al pedir donaciones casa por casa y hasta del extranjero. El segundo reconstructor fue don Jorge Basadre, director en la época del incendio que comentábamos. Así, este flamante nuevo local se inauguró en 1947. Hoy la Biblioteca Nacional del Perú tiene una sede alterna y modernísima que todos conocemos en la avenida Javier Prado, que siga pues sirviendo a los mismos intereses para los que fue creada, y la gran verdad dicha por su primer bibliotecario: los libros forman parte de la esencia de los hombres libres. En cuanto a mis intereses, no encontré ningún Condorito, ni en su hemeroteca, que es la colección de revistas y diarios. Vámonos mejor a una biblioteca de carácter religioso. Yo sé que a los curitas les encantan los chistes de Condorito, así que visitamos esta preciosa biblioteca de los franciscanos en su convento. Desde pequeño, este recinto me jaló el ojo por su arquitectura, por ser un ambiente en el cual parece que el tiempo se hubiese detenido. Casi que podemos ver la sombra de un hermano franciscano de otros tiempos leyendo algún libro con ilustraciones medievales. Esta biblioteca bordea los 25.000 volúmenes, y es que desde el siglo XVI los frailes destinaban el 5% de las limosnas para adquirir libros. Aquí hay obras desde el siglo XV que abarcan desde Biblias, diccionarios, pergaminos, obras de teología, literatura, historia, filosofía, música, geografía, derecho canónico, derecho eclesiástico, etc. Pero nada del pajarraco que busco. No pierdo las esperanzas, pues aún hay más bibliotecas por visitar. De tanto venir aquí, ya se siente como nuestra segunda casa.
es la Biblioteca Municipal de Lima. Inaugurada en 1945, cuenta con más de 30.000 volúmenes, publicaciones antiguas de la historia de Lima, así como periódicos, revistas, fotografías, planos antiguos y la colección de normas legales desde el siglo XIX. Su mobiliario es también digno de resaltar. Esta hermosa escalera de caracol tallada, estas 4 mesas fraileras que son un mar de mesas, lámparas de bronce, sillas mullidas que son una delicia. Este armario de caoba venezolana, regalo de Caracas a Lima por el 4º centenario de su fundación. Como detalle aparte y haciendo un paréntesis en nuestra visita, nos encontramos con una talla de madera del escudo de nuestra ciudad del siglo XVIII. Aquí está. Esta es una talla interesante porque a partir de ese siglo comienzan a haber cambios en nuestro escudo. Por ejemplo, aparece la lima, este fruto que en realidad no tiene nada que ver con la raíz etimológica de la palabra lima. También tenemos las columnas de Hércules, que son el símbolo de los emperadores Habsburgo. Y también se fusionan las 2 águilas en una sola águila bicéfala. Esos son cambios importantes en el escudo de Lima, pero quizás el mito que he escuchado por ahí en mis recorridos es el de que estas no son en realidad águilas, sino gallinazos. Se lo dejo al folclore de la ciudad el explicar la razón de esto, porque de verdad no hay ningún motivo para creer en eso. Pero vayamos a ver algunas joyas de su colección, como el Acta de Declaración de la Independencia del 15 de julio de 1821, redactada por el prócer Manuel Pérez de Tudela y firmada por los vecinos notables de la Lima de entonces. Fue restaurada en Roma en 1979. Toda una gran curiosidad. Y dígame, por curiosidad además, ¿no tiene nada de Coné, Yayita, el perro Washington y compañía? Antes que nos respondan una barbaridad, nos vamos. Aquí cerca, en el Jirón Camaná, hay otra biblioteca, pero esta vez de carácter universitario. Es la biblioteca del Instituto Ribagüero. Como su nombre lo asume, empezó con la colección personal del famoso historiador don José de la Ribagüero y Osma, que fue legada a la Universidad Católica. Es una de las bibliotecas más utilizadas por investigadores dedicados al tema peruano y se ubica en la que fue la antigua y hermosa casona familiar de Ribagüero. Aquí está la Sala España, que alberga la colección de libros raros y curiosos. También la Sala Víctor Andrés Belaúnde. La antigua dirección y antigua capilla en medio de estantes. Junto al primer patio y cerca al ingreso de la casa están las salas Félix de Negri y Guillermo Loman, que reúnen las colecciones pertenecientes a estos renombrados investigadores que fueron miembros del instituto. Hoy en día el fondo bibliográfico alcanza la cifra de más de 80.000 títulos. En
la hemeroteca destaca la colección completa del Mercurio peruano, primer diario netamente peruano, y la colección casi completa del diario El Comercio desde 1839, entre otras revistas y periódicos. ¿Y la colección de oro de Condorito? Nones para los preguntones. Quizás a la vuelta tengamos mejor suerte. Ya estamos en el lugar donde todo se archiva. Aquí puedo tener suerte. Es el Archivo General de la Nación, que fue creado por el presidente Ramón Castilla en 1861. Esta es la sede que tiene el acervo colonial, y hemos venido precisamente en un día especial, el aniversario de los archiveros. Originalmente, acopió los documentos históricos pertenecientes a las antiguas instituciones gubernamentales de la época colonial, así como de documentos y crónicas pertenecientes a las diversas órdenes religiosas y establecimientos públicos que por entonces se conservaban en el convento de San Agustín. Durante la invasión chilena, su acervo fue saqueado y lo poco que había se trasladó a la Biblioteca Nacional. Estos papeles fueron consultados por el propio Palma para leer entre líneas, chismes, datos y líos de los personajes de la colonia. Para 1897, los papeles se encontraban en un estado lamentable, hacinados, sin clasificación aparente, mezclados, mutilados. Aquí vemos el protocolo ambulante de los conquistadores, o libro Becerro, el documento más antiguo que posee. Es una crónica y a la vez un libro de cuentas. Por mí y en nombre del mariscal don Diego de Almagro. Es un poder que se le está entregando Francisco Pizarro a Diego de Almagro. De Diego de Almagro a Francisco Pizarro. Miren la firma de Francisco Pizarro, que era analfabeto, pero firmar sabía. Están también los expedientes de la Real Audiencia de Lima, en donde uno se puede enterar de los detalles de todos los casos penales de la colonia. Para 1940, el archivo se trasladó al sótano del edificio del Palacio de Justicia. Confieso que no estaba preparado para el aparente laberinto de Creta. Hasta podría ser un paraíso para Borges. Cuadras y cuadras de archivos de toda época. Aquí están las escrituras públicas, las partidas de registro de nacimiento, de matrimonio y de defunción, los registros de inmigrantes, los archivos de las ex haciendas expropiadas por la reforma agraria, entre otros fondos documentales de las instituciones públicas que son únicos e irreemplazables. Un archivo verdaderamente monumental. Hasta 1874, los registros de matrimonios, nacimientos, defunciones eran hechos por las parroquias de cada distrito en Lima. Pero en 1875 el Estado asume esa función y se crea pues el registro civil. Este es el primer libro. ¿Y quién fue el primer registrado? Fue un nacimiento, el bebé Juan Igreda, hijo, como consta aquí, de don Juan José Igreda, de 24 años, soltero, repartidor de pan.
Hijo también de doña Gertrudis Aliaga, de 22 años, soltera, natural de Canta. Impresionante, ¿no? Es importante señalar que todo esto, incluyendo lo que se encuentra en su otro local del antiguo Correo de Lima, es un patrimonio documental que el archivo está obligado a proteger, conservar e incrementar con todos, sí, todos los documentos existentes en los archivos de todas las reparticiones y organismos del sector público nacional, con los archivos históricos, notariales, eclesiásticos, parroquiales y de conventos. Con tanta fascinación por estos tesoros, nos olvidamos de nuestro objeto de búsqueda. Ahora queremos visitar y ver más libros. Dentro de todas las bibliotecas representativas que hemos visitado, nos falta una de carácter personal, y por eso nos dirigimos a la impresionante colección de don Fernando de Traseñíes, abogado, escritor, profesor de Derecho de la Universidad Católica y eximio bibliófilo. Si no, miren nomás. Encantado de tenerte aquí en mi biblioteca. Muy amable, muchas Yo llamo a gracias. esto mi convento. Estoy tentado en preguntarle por Condorito, pero temo que me eche de su hogar. Esta es una biblioteca que cumple solamente los intereses de su propietario, pero a la vez quizás algún día formen parte de la colección de una biblioteca pública. Don Fernando armó su primera biblioteca a los 12 años y aún guarda su primer catálogo. A él lo seducen tanto los temas como el objeto en sí mismo. Es consciente del rol que cumple al comprar y recuperar libros que de otra forma saldrían del país. Dentro de su valiosa colección le echamos el ojo a un libro sobre aguas termales publicado en Venecia en 1571, en el que apenas a 40 años del descubrimiento del Perú ya se habla de unas aguas en nuestro país que contienen oro y plata, y la edición de 1608 de El Quijote, por el mismo impresor de la primera edición, Juan de la Cuesta. Podría ser uno de los primeros ejemplares del Quijote que llegó a nuestro país. Debemos irnos sin lo buscado bajo el brazo, pero con la mente y el corazón llenos de sabiduría. Hay que recordar que en recientes épocas ha habido un tráfico alarmante de libros y documentos antiguos que terminan yéndose al exterior. Ese es un delito muy grave, hay que tomar conciencia de eso, porque finalmente es nuestra memoria la que se pierde poco a poco. Por eso es pertinente señalar que las bibliotecas cumplen un rol fundamental, la de preservar nuestro acervo bibliográfico, un rol que hay que fortalecer. Las bibliotecas también deben fomentar la lectura y la investigación en sus archivos, otro rol fundamental que es preciso fortalecer. Por eso, anímese en visitar una biblioteca, amístese con los libros y la lectura. Las bibliotecas no son espacios fríos, son espacios vivos de cultura. Por lo pronto, yo en este recorrido me he encontrado con tantos buenos libros que ya me olvidé del Condorito faltante, pues. Sigo culturizándome. Vaya, ¿con qué fin tan noble se creó la Biblioteca del Perú, no creen? Sustentándose en la premisa de compartir las nuevas ideas de libertad y progreso. Y qué interesante que la Biblioteca Nacional del Perú naciera a la par que la República del Perú. Hasta el propio San Martín firmó su decreto de creación, porque él sabía perfectamente que los pilares de una nueva nación debían ser el conocimiento y la educación.
Lamentablemente, a lo largo de la historia, las bibliotecas fueron centro de saqueos e incendios durante guerras y conflictos, pero gracias a peruanos ejemplares como Ricardo Palma y Jorge Basadre, logramos recuperar las bibliotecas y tener aún más grandes colecciones. Creo que voy a comenzar a armar mi biblioteca ahora mismo. ¿Tocino? ¿Estás ahí? ¡Oh! Siempre estoy muy atento a Aprendo en Casa, aunque a veces no me invites a aparecer delante de las cámaras. No te me resientas frente a cámaras, Tocino. Además, has llegado perfecto para el momento del reto de hoy, donde los chicos y chicas se van a convertir en publicistas. ¿Qué? ¿Publicistas? Así como lo oyes, Tocino. Su reto, chicos, va a ser investigar y descubrir si existe una biblioteca en su comunidad, distrito o región. Recopilen todas sus características y luego hagan un afiche. Si no encontraste alguna, no te preocupes. Puedes hacer un afiche para alguna de las bibliotecas que vimos en el episodio de hoy. ¿Un afiche? Sí, Tocino, un afiche. Y el objetivo de este afiche es incentivar a todos y todas a visitar esta biblioteca. No se olviden de todas las características que apuntaron. Estas pueden ser su ubicación, el carácter de la biblioteca, las colecciones que tienen y su infraestructura, entre muchas otras. Todas ellas les van a permitir hacer un afiche más llamativo. Luego de tener tu afiche listo, escribe un comentario en el que digas por qué es importante como país tener bibliotecas y por qué es importante visitarlas. Y ya sabes, reto cumplido, ¿a dónde va todo lo aprendido? ¡Ja, ja! ¡Al portafolio! Correcto, Tocino. ¿Lo tienen en casa? ¡Perfecto! Eso será todo por hoy. Nos vemos la próxima. ¡Chao, chao! Muy bien, Rodrigo. ¿Y cuántos libros tienes? ¡Hay que empezar a armar la biblioteca! Ya, Tocino, vamos a buscar libros. Ok, tú empieza. El caballero porcino primero. Muy bien. Luego puede ser 100 años de salchichón. Aprendo en casa. Hola chicas y chicos, les doy la bienvenida a un programa más de Aprendo en Casa. Hoy repasaremos el área de comunicación para segundo de secundaria. Hoy trabajaremos la comunicación oral y escrita de nuestra lengua materna y lo haremos a través de un video donde conoceremos una obra literaria muy antigua. Seguramente has escuchado estos nombres: Troya, Helena, Zeus o Aquiles. ¿Te suenan? Si no es así, no te preocupes. Hoy conoceremos juntos el poema épico llamado La Ilíada, que fue escrito por el poeta griego Homero, que narra el 9º y último año de la guerra de Troya. Seguramente te estás preguntando qué es un poema épico. Te contaré que se trata de las historias que narran las hazañas de un pueblo a partir de la imagen de un héroe o heroína que las representa. Ahora sí, con esta información extra te invito a convertirte en un guerrero de la época y así conocer más de la Ilíada y poder identificar al héroe de esta historia. En este video nos acompañará la actriz Jimena Lindo, que representará todos los personajes de esta historia. ¿Qué tal reto, no? Antes te voy a proponer las siguientes preguntas que tendrás que responder al término del video. No te olvides de traer lápiz y papel. ¿Listas y listos? Muy bien, aquí van las preguntas. ¿Quién fue el héroe de esta historia y por qué su presencia era tan importante para los griegos? ¿Qué caracterizaba a Aquiles y cómo era su personalidad? ¿Cómo era la amistad entre Aquiles y Patroclo y por qué era tan importante para la historia? ¿Qué hechos de la historia te impactaron más? Explica por qué. Ahora sí, listas y listos para ver un programa de historias de papel dedicado a la Ilíada. Vamos a verlo.
semejante a humus a la cólera de Aquiles. Cólera que trajo infinitos males a los griegos y precipitó al Hades numerosas almas de héroes, volviéndolos presa de perros y pasto de aves, desde que empezó la contienda entre el atrida Agamenón y el divino Aquiles. Pero, ¿cuál de los dioses promovió la disputa para que pelearan? El hijo de Zeus y Leto, Apolo, airado con el rey, suscitó en el ejército la maligna peste y los hombres perecían por el ultraje que Agamenón había inferido al sacerdote Crises. Así tendría su origen la legendaria cólera del divino Aquiles, semejante a los dioses, acaecida durante el 9º año del sitio de los griegos a la mítica ciudad de Ilión, más conocida con el nombre de Troya. Es muy histórica a partir del siglo XIX, cuando se hacen descubrimientos arqueológicos que nos dan mucha información que el mismo Homero no manejó. Sabemos a ciencia cierta que la guerra de Troya tuvo lugar, que se dio hacia el siglo XII a.C., y las verificaciones arqueológicas así lo comprueban. Pero la composición literaria propiamente es de Homero y eso se da en el siglo VIII a.C. Hay científicos o historiadores que te dicen que es una leyenda, hay otros que te dicen que es un hecho histórico y que incluso han demostrado el lugar exacto de la ciudadela de Troya. Entonces hay datos verdaderos y hay otros datos que simplemente adornan una historia cuyo objetivo es, más que todo, educar a los griegos de la época, especialmente a la aristocracia, ¿no? La historia en sí misma está dedicada a una guerra entre los pueblos aqueos, liderados por el rey de la ciudad más poderosa de los aqueos, que fue Micenas, y que es el rey Agamenón, que convoca a todos los reyes para luchar contra una ciudad, antes amiga, que era Troya. La razón por la cual esta amistad cambia es porque un príncipe de Troya rapta a la esposa de uno de los jefes aqueos, de uno de los reyes aqueos, que es Menelao. Y con eso viola las normas de la hospitalidad. La Ilíada empieza y termina en el último año de la guerra. Se plantea como un sitio a Troya. Dura 10 años y la Ilíada propiamente, o el poema, se aboca solamente al último año. Adivino, ¿por qué motivo Apolo nos ataca con esta peste? Aquiles, querido por Zeus, debes saber que el dios está quejoso por el ultraje que Agamenón ha inferido a Crises al no devolverle a la hija que le había arrebatado. Por esta razón, el que hiere de lejos nos causó males y aún nos causará muchos más hasta que esa mujer sea devuelta a su padre. Solo cuando eso suceda, renacerá nuestra esperanza. Yo, Agamenón, consiento en devolver a mi esclava si es eso lo mejor para los griegos. Quiero que el pueblo se salve, no que perezca. Pero si es así, deberán prepararme otra recompensa para que no sea yo el único que se quede sin la suya. No sería decoroso, átrida codicioso,
¿Cómo podrían darte los griegos otra recompensa si todo lo obtenido en el saqueo a las ciudades ya fue repartido? Entrega a la joven que Apolo reclama para acabar con esta peste y no pongas excusas. Aunque seas valiente, Aquiles, no podrás burlarme ni persuadirme. ¿Acaso crees que para quedarte con tu recompensa deba yo entregar la mía y por eso me aconsejas que la devuelva? Pues si es así, los magnánimos griegos tendrán que otorgarme otra esclava según mi deseo y que sea equivalente. Y si no lo hacen, entonces yo mismo me apoderaré de la tuya. O de la de Ajax o la de Odiseo, aunque monte en cólera cualquiera a quien yo me dirija. ¿Te queda lo suficientemente claro? La lucha entre Agamenón y Aquiles se desencadena por la disputa a su vez por Criseida. Esto es lo que va a causar la gran ira de Apolo sobre los aqueos, que va a hacer desatar una peste y disparar flechas de fuego. De manera que Criseida tiene que ser devuelta. Eso lo tiene muy claro Agamenón. Codicioso Agamenón, no he venido a pelear obligado por los troyanos, porque en nada me hicieron daño, sino que te seguimos a ti, grandísimo insolente, para darte el gusto de vengar lo que los hijos de Troya hicieron a Menelao. Y aún así amenazas con quitarme la recompensa que por mis grandes fatigas me dieron los griegos. Jamás el botín que he obtenido igual al tuyo, por más que la parte más pesada de la guerra la sostienen mis manos. Así que, por lo que a mí respecta, abandonaré esta inútil guerra y volveré a mis naves. Pero antes te hago este juramento. Algún día, los griegos todos echarán de menos a Aquiles. Y tú, aunque te aflijas, no podrás socorrerlos cuando muchos sucumban y perezcan a manos de Héctor, matador de hombres. Entonces desgarrarás tu corazón pesaroso por no haber honrado al mejor de los griegos. Ese es mi juramento. Huye, pues, si tu ánimo así te lo incita. No te ruego que por mí te quedes. Tengo otros a mi alrededor que me honrarán. Eres más odioso que cualquiera de los otros reyes alumnos de Zeus, porque siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas. Si tienes un gran poder es porque un dios te lo dio. Y te digo algo. Si Febo Apolo me quita a Criseida, entonces yo tomaré a Briseida, la de hermosas mejillas, tu recompensa, para que veas cuánto más poderoso soy. Dentro del corazón y la mente del divino Aquiles, dos acciones posibles se debatían. O sacando su aguda espada, abrirse paso y matar al Atrida, o calmar su cólera y reprimir su furia. Mientras estas acciones se debatían en la mente y el corazón del más divino de los hombres, la diosa Atenea bajó del cielo a verlo. ¿Por qué pues de nuevo, oh hija de Zeus, has venido? ¿Acaso para presenciar las burlas que me infiera Agamenón Atrida? Pues te diré lo que con él va a suceder. Por sus ofensas perderá pronto la vida. Vengo del cielo para apaciguar tu cólera, Aquiles. No desenvaines la espada y lo que voy a decir se cumplirá. Por este ultraje se te ofrecerán un día triples y espléndidos presentes, pero por ahora domínate y obedécenos, o hechos aún más terribles que los que han acontecido sucederán. Al día siguiente, y contra su voluntad, fueron los heraldos mensajeros de Agamenón cruzando la orilla del estéril mar. Llegaron a su destino y encontraron al divino guerrero cerca de su tienda y de su nave. Al verlos Aquiles, no se alegró. Ellos se turbaron y se quedaron de pie, inmóviles, sin decir ni preguntar nada. El héroe se dio cuenta de esto y les dijo: «Salud, heraldos mensajeros de Zeus y de los hombres. Acérquense
que no son ustedes los culpables, sino Agamenón, que se quiere llevar a la joven Briseida. Entonces vino Patroclo, el más querido de los hombres que lo rodeaban, trayendo a la joven para que se la llevaran. Hecho el intercambio, Aquiles se recluyó en su tienda, lejos de la guerra, que ahora continuaría sin él. Aquiles es el héroe más importante de la Ilíada. Para los soldados, la presencia de Aquiles inclinaba la balanza a su favor. Se sentían seguros. Simplemente contemplarlo pelear es un placer para los soldados, además de la seguridad de tenerlo consigo. Es decir, Aquiles es el conductor de la guerra y simbólicamente significa el más poderoso desde el punto de vista bélico. El personaje de Helena es un personaje fascinante porque efectivamente es una mujer muy bella, es la más bella de la tierra, según lo describe el mito. El valor que tiene la belleza para los griegos es indiscutible. Cuando llega a Troya, hay una reacción ambigua en la misma Troya. Un grupo de troyanos, encantados con su belleza, la recibe con toda la gloria que se merece una reina, impactados por la belleza de Helena. Pero hay otro grupo que está muy descontento porque saben las consecuencias que va a traer Helena hacia Troya. El papel de ella cambia completamente. Ahora ella es esposa de París. Ven acá, hija querida. Siéntate a mi lado para que veas a tu anterior marido y a sus parientes y amigos. Pero dime, ¿quién es aquel griego gallardo que se divisa a la distancia? Parece un rey. Comparte conmigo tus pensamientos, Helena. No escondas ninguno. Me inspira, suegro mío, a la vez respeto y temor. Ojalá me hubiese sido grata la muerte cuando vine aquí con tu hijo, dejando atrás a la vez que mi hogar, a mis hermanos, mi querida hija y mis amables compañeras. Pero no ha sido así y ahora me consumo llorando. Voy a responder a tu pregunta. Ese que ves ahí es Agamenón Átrida. Buen rey y esforzado combatiente, que fue cuñado de esta desvergonzada si todo no ha sido un sueño. El otro, que está a su lado, es el hijo de Laertes, el ingenioso Ulises, tan hábil en urdir engaños de toda especie como en dar prudentes consejos. Hay en la llanura, frente a la ciudad, una excelsa colina aislada de las demás y accesible por todas partes, a la cual los hombres llaman Batiea. Allí fue donde los griegos se prepararon para la batalla. Los troyanos, por su parte, eran comandados por el gran Héctor Priámida, el de tremolante casco. Con él se preparaban las tropas más copiosas y valientes que ardían en deseos de blandir sus lanzas. Mientras tanto, el rey Agamenón se encomendaba a Zeus. Zeus, gloriosísimo máximo que amontona las nubes y vives en el éter. No se ponga el sol ni sobrevenga la oscuridad antes que yo destruya el palacio de Príamo entregándolo a las llamas. Rompa con mi lanza la coraza de Héctor en su mismo pecho y ve a todos sus compañeros con la boca en el suelo y mordiendo la tierra. Homero presenta a dioses muy humanos, dioses que se pelean entre sí, dioses que compiten entre sí por la belleza, por el poder, pero los dioses también están sometidos al destino. Por ejemplo, Zeus, que quiere salvar a su hijo Sarpedón en uno de los cantos, no puede hacerlo porque otra diosa le indica, recuerda que es el momento de su muerte. Y entonces Zeus tiene que aceptar que Sarpedón debe morir. El Átrida y los reyes griegos, alumnos de Zeus, hacían formar a los soldados, acompañados por Atenea, la de ojos de lechuza,
La diosa, por su parte, se movía entre los guerreros, instigándolos a entrar en el campo de batalla y poniendo valor en sus corazones para que pelearan sin descanso. Rápidamente, les fue más agradable la batalla que volver a sus casas en las cóncavas naves. Por otro lado, el divino Aquiles se entregaba al ocio, afligido por la pérdida de la joven Briseida, pero muy pronto habría de levantarse. Cuando los dos ejércitos llegaron a juntarse frente a las murallas de Troya, chocaron entre sí los escudos, las lanzas y el valor de los guerreros armados con corazas de bronce. Al aproximarse los escudos se produjo un gran tumulto. Allí se oían simultáneamente los lamentos de los moribundos y los gritos de los matadores, mientras que de la tierra brotaba sangre. Al amanecer, en tanto iba aumentando la luz del sagrado día, los dardos alcanzaban por igual a unos y a otros y los hombres caían como moscas. Cuando el sol hubo recorrido la mitad del cielo, Zeus tomó la balanza de oro y puso en ella dos destinos de la muerte que tiende a lo largo. La de los troyanos domadores de caballos, la de los griegos de armaduras de bronce, teniendo más peso el día fatal de los griegos. Los destinos de estos bajaron a la fértil tierra, mientras que los de los troyanos subieron al espacioso cielo. En eso, Zeus tronó fuerte y mandó una ardiente centella a los griegos, quienes se quedaron pasmados de pálido temor sin atreverse ya a permanecer en el campo. Había una división en el terreno divino muy similar al terreno de batalla, ¿no? Entre dioses que favorecían a los troyanos y dioses que favorecían a los aqueos. Era tan grande el conflicto y tan grave que los dioses se enfrentaban entre ellos, no solo en el Olimpo, sino también en el terreno de batalla, favoreciendo a sus hijos o a los guerreros más valientes de cada bando, incluso peleándose entre ellos directamente, ¿no? A pedido de Agamenón, el mismo Ulises fue en busca del divino Aquiles para ofrecer todo tipo de tributos a cambio de que éste volviera a la guerra. Pero el Pélide era muy altivo, y su corazón soberbio no lo dejó cambiar de opinión ni apaciguar su furia. Sin embargo, el magnánimo Patroclo le rogó a Aquiles, el de los pies ligeros, que le permitiera vestir su armadura en batalla, de modo que los troyanos pensaran que se trataba del valiente Aquiles y marcharan atemorizados en retirada. Patroclo es lo que podríamos decir un lugarteniente de Aquiles, ¿verdad? Viene con Aquiles, duerme en la misma tienda, en las naves de Aquiles. Está sometido al poder de Aquiles, ¿verdad? No tiene un ejército propio. Él viene entre los mirmidones, que son el ejército de Aquiles, pero se destaca por su generosidad. Patroclo enfrentó furioso a los troyanos. 3 veces los acometió cual si fuera el rápido Ares, y 3 veces mató a 9 hombres. Y cuando semejante a un dios arremetiste, oh Patroclo, por 4ª vez, se vio claramente que ya llegabas al término de tu vida, pues el terrible Febo salió a tu encuentro en el duro combate y permitió que Héctor de Troya, matador de hombres, acabara con tu vida. Héctor, jáctate ahora con altaneras palabras, pues te han dado la victoria Zeus, Crónida y Apolo, y quienes me quitaron fácilmente la armadura que llevaba encima. Si 20 guerreros como tú me hubieran hecho frente, los hubiera ganado fácilmente con mi espada. Pero tú tampoco vivirás mucho tiempo, pues sucumbirás a manos de Aquiles, Eácida. Apenas acabó de hablar, la muerte lo cubrió con su manto. El alma voló de los miembros y descendió al Hades, llorando su suerte porque dejaba un cuerpo vigoroso y joven.
la amistad entre Patroclo y Aquiles es una amistad que lleva a que Aquiles regrese a la batalla y se vengue de el que mató a Patroclo, que fue Héctor. Tras llorar a Patroclo, Aquiles vistió las armas que su madre Tetis mandó confeccionar con Hefesto y se dispuso a matar a todos los troyanos que se cruzaran en su camino. Una vez frente a frente, Aquiles pensó en causar daño a Héctor, quien estaba protegido por la armadura que le había quitado a Patroclo después de su muerte. Al descubierto, este solo tenía el lugar en el que la clavícula separa al cuello de los hombros y la garganta, que es por donde más pronto sale el alma. Fue por ahí que Aquiles le clavó la lanza, que entró por el delicado cuello saliendo por la nuca, pero no le destrozó la garganta para que pudiera decir algo y responderle. Héctor cayó al suelo y Aquiles se jactó de su triunfo diciendo: ¡Héctor! Cuando despojaste el cadáver de Patroclo, sin duda te creíste a salvo porque no me veías a mí que estaba ausente. ¡Necio! Quedaba yo como vengador mucho más fuerte que él y ahora te tengo de rodillas. A ti te despedazarán vergonzosamente los perros y las aves, mientras que a Patroclo los griegos le rendirán honras fúnebres. La crueldad de la guerra, por ejemplo, es una cosa que se repite en absolutamente todas las épocas, ¿no? El drama humano que la guerra trae, la pérdida de amigos, la pérdida de hombres valerosos, la destrucción, las gestas heroicas, todo eso es algo que se repite a lo largo de la historia, ¿no? Es un poema en el que, a pesar de ser un poema guerrero y de hablar de héroes guerreros, de guerreros magníficos, sabemos que la guerra siempre se pone en segundo lugar. Si es que hay que cumplir algún valor superior a la guerra. Es decir, es un poema de guerra que nos enseña que la guerra no es lo más importante. Solo con la muerte de Héctor quedó saldada la ausencia de Patroclo. Pero la legendaria cólera de Aquiles, lejos de desvanecerse, lo llevó a amarrar el cuerpo de Héctor a una carroza y con cada aurora arrastrarlo sin piedad alrededor del cuerpo de su amigo querido. Entonces, vino una noche a su encuentro el alma del mísero Patroclo, quien colocándose sobre la cabeza de Aquiles le dijo estas palabras. Duermes, Aquiles, y me tienes olvidado. Cuidabas de mí cuando vivía y ahora que he muerto me abandonas. Entiérrame cuanto antes para que pueda entrar por las puertas del Hades, porque las almas, que son imágenes de los difuntos, me rechazan y no me permiten atravesar el río para juntarme con ellas, por lo que vago errante por los alrededores del Hades. Dame la mano, te lo pido entre lágrimas. Y dicho esto, Patroclo le contó a Aquiles lo que éste ya sabía, que su destino sería morir al pie de los muros de los nobles troyanos, hecho que sucedería después de los trágicos acontecimientos que en este poema épico titulado La Ilíada se cuenta. ¿Qué te parece esta historia? Buenísima, ¿no? Seguro como yo también habías escuchado algunos nombres de los personajes que aparecen aquí, pero no habías profundizado en la historia. Como hemos visto, nos narra el último año de la guerra de Troya. Al final del video hay un hecho importante que es la fuerte amistad entre Patroclo y Aquiles. Esto ocasiona que cuando Patroclo muere en combate contra Héctor, Aquiles tiene que volver a luchar para vengar la muerte de su amado amigo. Finalmente vimos cómo la figura de Aquiles era fundamental para su pueblo. Con solo su presencia se sentían protegidos y seguros, ya que era muy hábil como guerrero. Ahora te propongo el siguiente reto. Después de responder las preguntas, responde lo siguiente.
En el programa de Historias de Papel hay una reflexión que dice: a pesar de ser un poema de guerra, la guerra se pone en segundo lugar si hay un valor que la trasciende. Es decir, que la guerra no es lo más importante. En ese sentido, el reto de hoy consiste en escribir un texto breve donde pongas cuál es ese valor superior y por qué elegiste ese valor. Puedes tomar como ejemplo lo que has escuchado en el video. No te olvides de guardar todo lo aprendido en tu portafolio de aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase. Aprendo en casa. Hola, hola queridos amigos y amigas de tercero de secundaria. Yo soy Jonathan Hernández y esto es Aprendo en casa. Hoy nos toca divertirnos hablando de comunicación y exploraremos esta área con un video genial sobre las casonas antiguas del Perú. Seguro ustedes se preguntarán, pero Jonathan, ¿qué tiene que ver las casonas con la comunicación? Pues les diré que tiene mucho que ver. ¿Alguna vez se han puesto a pensar de qué manera la arquitectura y la distribución de los espacios dentro de una casa hacen que una familia se comunique? Interesante, ¿no? El comedor, por ejemplo, es un espacio para compartir y usualmente es uno de los espacios más grandes de la casa, porque debería poder acoger a todos los miembros de la familia. Y claro, existen también otros ambientes más pequeños que han sido pensados para usos más personales, como los dormitorios. Pero bueno, no nos desviemos del tema. Es interesante ver cómo han ido cambiando las casas a través del tiempo, cómo eran antes y cómo son ahora. ¿De qué creen que depende eso? Lo vamos a ver con un video, pero antes saquen su lápiz y papel para anotar las siguientes preguntas. Primera, ¿qué características tienen las casonas de cada región? Segunda, ¿en cuál de las casonas que vamos a ver se alojó Simón Bolívar? Y tercera, ¿cuál es la casona más antigua de las mostradas en el video? ¿Ya anotaron todo? Entonces vamos con este especial del programa A la Vuelta de la Esquina. Adelante con el video. Cuando los españoles llegaron a estas nuevas tierras, trajeron también sus costumbres y sus formas. Formas expresadas, por ejemplo, en el vestido y sobre todo en la vivienda, que se transformó en lo que nosotros llamamos las casonas. Y estas casonas eran una expresión de poder, símbolo de que el español había llegado para instalarse aquí y de manera grande. Casonas que se exhibían hacia afuera como fortalezas inexpugnables, pero dentro también tenían una vida íntima y apacible, una vida de autosostenibilidad también. Casonas las hay en todo el Perú y algunos ejemplos importantes existieron en Trujillo, Arequipa y el Cusco. Hagamos un recorrido por las diferentes casonas de estos tres lugares del Perú, a ver qué encontramos de diferente. Vámonos al norte del Perú primero, a la vieja villa de Trujillo, la homónima del conquistador español. Veremos así, agrupando casonas y ciudades, el carácter de cada casona adecuada a la ciudad. El
espíritu de una ciudad es su arquitectura. Y diría que viceversa también. Una ciudad le da espíritu a su arquitectura. En el caso de Trujillo, su característica son las casas de un solo piso. En su mayoría con amplios ventanales que, detenidos por hermosas rejas caladas como encajes, adornan las calles y sobre todo el entorno de la Plaza de Armas. Según Héctor Velarde, Trujillo era una ciudad de lujo y reposo, en donde las grandes casonas tenían un aire rural, pero a la vez un alarde suntuoso. Una arquitectura de sobria dignidad en el exterior y de magnífica amplitud en el interior. Vamos a la calle Pizarro, frente a la plaza, para ver la Casa Urquiaga, también llamada Calonge, por las familias que, emparentándose, allí vivieron. Si bien el terreno data de inicios de la fundación y le perteneció al primer alcalde ordinario de la ciudad, quien fuera también fundador de la misma, don Rodrigo Lozano, la casa como tal responde a una remodelación en estilo neoclásico de finales del siglo XIX, hecha por doña Josefa de Ochaita y Urquiaga, viuda de Calonge, quien la dotó de una nueva fachada con una portada de madera y le añadió balcones de antepecho. Aquí se alojó Simón Bolívar a su paso por Trujillo, dictando leyes. Esta sopera y panera son una prueba de ello. Dicen que el Libertador las ofreció como regalo a la casa. Un escritorio de estilo rococó destaca en el que fuera el despacho de Bolívar. Además, una hermosa pileta de mármol enmarca un patio de pequeñas pero inspiradoras dimensiones. Es hoy sede del Banco Central de Reserva y es inspirador el estado en el que se encuentra. Ahora centremos nuestra vista en el llamado Palacio Iturregui, llamado así por ser la casa que el prócer de la independencia, don Juan Manuel de Iturregui, construyó con todo lujo en 1841. Aunque la fachada es rara para una casa trujillana, pues es de 2 pisos e imita a un palacete italiano, fíjense en la herrería de las ventanas con peineta incluida. Por dentro, la casa respeta el trazado y la decoración de una casa señorial trujillana. El detalle es la columnata del segundo piso, una joya que jamás hemos visto en otras partes. Hoy la Casa Iturregui es la sede del Club Central de Trujillo. Mantiene sus patios interiores, uno de ellos con impresionantes columnas. El palacio es un esmero de refinamiento, gracias a su buen cuidado y a las labores de restauración realizadas frecuentemente. Una casona imprescindible para terminar nuestro recorrido por Trujillo es la Casa de Orbegoso. Ubicada en la plazuela de San Agustín. Este palacete perteneció al mariscal Luis José de Orbegoso y Moncada, conde de Olmos, presidente de la República y personaje principal de las guerras de independencia y de la Confederación Peruano-Boliviana.
Admiremos su portada de estilo neoclásico con sus pináculos y una coronación semicircular. Entremos a ver el patio principal. Todo cuadrado y empedrado, es rodeado por habitaciones sencillas y por una galería que comunica con los principales salones de la casa. Los ambientes de la casona han sido restaurados y acondicionados con mobiliario del siglo XIX. Espejos, muebles marqueteados, finas alfombras, retratos de antiguos propietarios y otros recuerdos adornan cada rincón de la casa. Los dejamos admirando otras fachadas de casonas trujillanas para partir rumbo al sur, a Arequipa. Si en Trujillo la reja es ley, en Arequipa el sillar es rey. Una piedra volcánica que le da un aire etéreo a Arequipa. Un material ubicuo en la ciudad. Es moldeable en extremo y juega con las luminosidades del sol de sierra, dándole a fachadas e interiores un claroscuro barroco. Empecemos nuestro tour de casonas por la casa Tristán del Pozo, que si le juzgáramos por su impresionante fachada labrada, diríamos que estamos entrando a una iglesia, ya que vemos también motivos religiosos, como los monogramas de Jesús y sus antepasados. Tiene como fecha probable de su construcción 1738 y se le conoce también como Casa Ugarteche o Ricketts, por sus eventuales dueños. Al entrar a su patio y recorrerla, tomamos la palabra del viajero francés Marcoy, quien estuvo a mediados del siglo XIX por aquí. El interior de estas viviendas se compone de dos patios seguidos, empedrados con piedra menuda y con anchas veredas o aceras. Las piezas de recibo y los dormitorios de la familia se hallan en las dos caras laterales de este patio de entrada. En la mayor parte de los cuartos de dormir, la cama se encuentra bajo un arco de 4 o 5 pies de grueso, medida de precaución dictada por el terror de los terremotos. Si pareciera que estuviese describiendo esta misma casa, hoy sede de un banco. Casa muy distinta por ser neoclásica, de 2 plantas y sobria en el uso del sillar, es la Casa Goyeneche, en la calle La Merced. Falsas pilastras dóricas nos reciben en la fachada. En el primer piso, ventanas enrejadas. En el segundo, balcones de antepecho. Fue palacio arzobispal perteneciente a José Sebastián de Goyeneche y Barreda, obispo de Arequipa y arzobispo de Lima. Allí su escudo eclesial en la fachada. Originalmente fue la casa familiar comprada por su padre y reedificada íntegramente bajo la moda de 1840. Hoy le pertenece al Banco Central de Reserva y guarda cuadros de la escuela cusqueña. Sus ambientes, sobre todo la que fuera la huerta posterior, son hermosos. Lo más llamativo, una escalera de caracol hecha de sillar. Ya en la cada vez más desaparecida y proverbial campiña arequipeña, encontramos otra de las propiedades goyenechinas, llamada la Mansión del Fundador. Situada en Sachaca y al borde del río Socabaya, se encuentra en un idílico lugar, y más que casona, es un sobrio palacete que por sus grandes muros, diríase, es una fortaleza.
lugar de silencios absolutos, se dice que el solar fue utilizado para residencia de descanso de García Manuel de Carvajal, fundador de Arequipa. El patriarca de la familia Goyeneche, Juan Crisóstomo, la adquirió en 1785. Destacan los recuerdos asociados a la familia, y la arquitectura de reciente remodelación en la década de los 80 rescata el conjunto macizo de señoriales salones y una muy bonita capilla con grácil espadaña. Así, hipnotizados, nos vamos despidiendo de Arequipa y su aire inmovilizado por el sillar para ir al Cusco. En el Cusco nos encontramos con importantes casonas, pues fue centro de la conquista y el modelo de casa viene de Castilla y Andalucía, y combina tradiciones árabes con renacentistas. Pero no se siente que tenemos un aire sevillano en sus calles, pues la arquitectura inca y sus detalles subyacen en su base. La vida de la casona cusqueña gira alrededor de sus patios interiores, tras fachadas de muros altos y zaguanes amplios que conducen casi siempre a una pileta central. Ideas árabes y renacentistas flotan en medio de los Andes. En la Plaza de las Nazarenas está la Casa Cabrera, hoy sede de un museo. Jerónimo Luis de Cabrera y Cerda, uno de los dueños, dejó su escudo en la puerta. La casa ha sufrido innumerables cambios de uso, entre ellos vivienda, convento y escuela. Por lo que también ha tenido grandes refacciones a través de los siglos. Su primer propietario, el conquistador Alonso Díaz, dejó la portada de transición inca colonial que hasta hoy sobrevive. En el interior, las religiosas de Santa Clara, sus otras propietarias, construyeron una iglesia, de la que ya no queda nada. Pero lo más saltante es su patio y los corredores del segundo piso. Una posterior innovación en las casonas coloniales del Cusco. Es preciso dar unos cuantos pasos a ver la que quizás sea la casa más emblemática del Cusco, la Casa del Almirante. Repasemos su historia. Inicialmente la ubicación le tocó en prenda al mismísimo Diego de Almagro. Así se demuestra que este emplazamiento sería uno de los más importantes de la ciudad. Tiempo después, la adquiere el gobernador Juan Álvarez Maldonado, quien es el que da inicio a la construcción de la casona, siendo su forma actual factura del llamado almirante Francisco Alderete Maldonado y doña Mariana Cornejo en 1692. Cabe aclarar que el susodicho título no lo hizo acreedor a ningún navío, y menos en el Cusco. Termina la casa siendo propiedad del cabildo eclesiástico,
y alojó a personalidades como el último virrey del Perú, don José de la Serna, y al general Andrés de Santa Cruz durante la Confederación Peruano-Boliviana. Es hoy el Museo Inca de la Universidad San Antonio Abad. Tiene arcos de ladrillo sobre columnas de piedra en sus 4 lados. Y según el arquitecto samanés, el conjunto expresa la influencia de la última etapa del Renacimiento y con más precisión del plateresco español, notorio en la ventana de ajimez que engalana la esquina de las 2 fachadas. Y ahí está el detalle. Nos toca ir a la llamada Casa Garcilaso, pues fue la casa paterna del famoso Inca Garcilaso de la Vega, donde el autor de los comentarios reales nació. Las proporciones interiores son magníficas, lo que produce un equilibrio y una calma bastante bien lograda. Sentimos que es una casa cusqueña por excelencia, aunque también los años, las modas, los terremotos y las remodelaciones han cambiado su sentido original. Hoy es la sede del Museo Histórico Regional del Cusco y recorremos los pasadizos de su segundo piso. Al entrar en uno de sus salones, nos sorprende un techo artesonado de estilo mudéjar muy antiguo. Salimos a ver el exterior y sus balcones. Sabemos que fue recién en el siglo XIX que se le agregó este balcón esquinero, que ni sobra ni falta. Silencio para ver el entorno. Hay que recordar que una casona no es algo que se haya quedado estático en el tiempo. Es el reflejo de las modas, de los tiempos y también de remodelaciones posteriores. Una casona es un sitio por el que han vivido bastantes generaciones. Y por lo tanto, una casona es como el caldero de estas influencias que se han fusionado para formar algo único. Y ese algo único es la casona peruana. ¡Qué hermosas casonas! ¿Se imaginan vivir en una de ellas? Con esos patios gigantes. Ahí podría jugar con mis primitas y con mis sobrinitos. ¿Por qué harían esos espacios tan grandes? ¿Para que entren las carrozas con los caballos? ¡Ah, ya sé! Seguro, ahí era donde tomaban sol en verano. O nada que ver. ¿Qué creen ustedes? Bueno, chicas y chicos, ya estamos llegando al final del programa y como siempre es momento de plantearles el reto de hoy. Les voy a dar 2 opciones y ustedes pueden elegir una de ellas y desarrollarla. Opción 1. Investiga sobre las casas antiguas del Perú y las de alguna ciudad europea o asiática. Luego haz un cuadro comparativo y detalla las diferencias entre ellas. Y opción 2. Investiga cómo eran las viviendas de los antiguos peruanos antes de la colonia y escribe un texto descriptivo en el que des cuenta de ello. Recuerda que puedes compartir tus trabajos con algunos amigos, amigas, primos, tías o algún familiar. Es importante que registres tus trabajos y lo guardes en tu portafolio. Así tendrás las evidencias de tu aprendizaje. Recuerda también lavarte las manos con agua y con jabón por al menos 20 segundos y si vas a salir a la calle que sea solo cuando sea necesario, usando tu mascarilla y respetando el metro de distancia. Eso fue todo por hoy en Aprendo en Casa. Nosotros nos vemos en una siguiente edición. ¡Chao, chao, chao!
en Casa. Hola amigas y amigos de cuarto de secundaria, yo soy Yaremis y esto es Aprendo en Casa. El día de hoy exploraremos el área de comunicación y viajaremos al pasado con la famosa frase, ser o no ser, he ahí el dilema. ¿Les suena? Seguro que sí. Pertenece a la tragedia teatral Hamlet, escrita por William Shakespeare, quien vivió en Londres entre los siglos XVI y XVII y nos dejó muchas obras clásicas que ahora forman parte del patrimonio cultural de la humanidad. Obras como Otelo, Romeo y Julieta, El Rey Lear y muchas otras que seguro han escuchado. Shakespeare fue considerado un genio de la escritura teatral y en sus obras fue capaz de reflejar sentimientos y comportamientos con los que todas las personas podemos identificarnos, como el amor, la cólera, los celos, la ambición por el poder, el deseo de venganza y la incertidumbre. Estos dos últimos precisamente abundan en Hamlet. Y ese es el capítulo de Historias de Papel que veremos el día de hoy. Entonces, traigan su pluma y su tintero para apuntar las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre los personajes de Hamlet y Horacio? Segunda pregunta. ¿Por qué crees que se menciona que la obra de Shakespeare es atemporal? Tercera pregunta. ¿Cómo era el trato de Hamlet hacia Ofelia? ¿Por qué crees que era de esta manera? Ahora sí, tercera llamada, que comience la función. ¿Quién va? Respóndeme a mí primero. Detente, revela quién eres. ¡Vive el rey! ¿Bernardo? Soy. He venido con Horacio. ¿Tuviste buena guardia esta noche? Ni un ratón se ha movido. ¿Y se ha vuelto a aparecer la cosa esa? Yo no he visto nada. Horacio no cree que hayamos visto ya 2 veces ese fantasma. Por eso lo convencí de que se venga con nosotros a hacer la guardia. Miren, ahí viene. Tú has estudiado, Horacio. Dile algo. ¿Quién eres tú? Que usurpas la noche en la forma del difunto rey de Dinamarca. ¡Habla! Se fue sin querer contestar. Rompamos la guardia y hablemos de esto con el príncipe Hamlet. Este espíritu hablará con él. La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, es el título de una de las obras más conocidas y representadas del dramaturgo inglés William Shakespeare, quien la habría escrito alrededor del año 1600 después de Cristo. Para comenzar a hurgar en algunos de sus secretos, hemos decidido ir en busca de un director que la montó hace algunos años, Alberto Isola. Hamlet es una obra fallida. ¿Cómo así? Él quiso escribir una tragedia de venganza. En la época de Shakespeare había un género que se llama Revenge Tragedy. Era una obra donde alguien se vengaba y había un montón de cadáveres. Entonces a la gente le encantaba ver eso. Ajá. Eso era. Y empezó a trabajar sobre esta historia que sucedía en la época de los vikingos, porque supuestamente sucede en la época de los vikingos. Lo que pasa es que Shakespeare se enamoró del personaje, lo convirtió en otra cosa y se olvidó de la Revenge Tragedy. Entonces es una obra extraña, porque por un lado esta cosa de la venganza avanza, pero por otro lado tienes este personaje que se sale de esa historia. Y eso me parecía fantástico. Qué interesante. Claudio. Personaje de Claudio. Bueno, yo me arriesgué y decidí que Claudio tenía la misma edad que Hamlet, porque me parecía que era como el otro rostro de Hamlet, ¿no? El que sí hacía. Y lo hizo Sergio Galliani. Y también siempre lo hacen como un ser horrendo y monstruoso. A mí eso no me parece muy interesante. Lo que yo sentí con ese personaje
era que también era otro personaje atrapado en esta especie de lucha por el poder sin saber muy bien qué cosa había hecho. Aunque siga fresca la memoria de nuestro querido hermano fallecido, nos toca soportar el luto tanto por nosotros como por el rey. A eso me comprometo, al lado de quien antes era una hermana y ahora mi reina. En cuanto a ti, mi sobrino Hamlet, ahora mi hijo. Un poco más que parientes y un poco menos que de la misma especie. ¿Cómo es que las nubes siguen sobre ti? Para nada, mi señor. Estoy mucho al sol. Dios, ¿cómo ha pasado esto? Solo 2 meses muerto. No, ni siquiera 2. Un rey tan excelente, tan bondadoso como mi madre, que no hubiera dejado que los vientos del cielo la acariciaran con dureza. Cielo y tierra, ¿debo yo responder? Ay, ¿por qué hizo ella esto? Fragilidad, tu nombre es mujer. Larga vida, Su Alteza. ¡Horacio! ¡Ay, no sabes qué contento estoy de verte! Va a haber que enseñarte a beber antes de que te vayas. Su Alteza, vine a ver los funerales de su padre. A la boda de mi madre, querrás decir. He sido muy rápido, es cierto. He visto a mi padre, Horacio, ¿Dónde? en el ojo de mi mente. Lo vi una vez, un buen rey. Pero creo haberlo visto anoche. ¿Verlo? ¿A quién? Su padre, el rey. ¿Al rey? ¿Mi padre? Para que nos acompañe en el papel de Horacio, el mejor amigo de Hamlet, hemos invitado nada menos que a Carlos Alberto Carlín, quien hizo este personaje hace algunos años, dirigido por Roberto Ángeles. Horacio es un personaje, es uno de los personajes más queridos también de la literatura universal. Y más complicado probablemente, no sé si de la literatura universal, pero para un actor sí, porque es difícil ubicar el objetivo de Horacio. Ajá, ajá. Porque Horacio está permanentemente, aparece la obra y aparece Horacio. Horacio cierra la obra y Horacio está a lo largo casi de todas las escenas, pero no sabes cuál es su motivación, no sabes por qué está ahí. Es casi únicamente el amigo de Hamlet, ¿no? Exacto, es como el gran testigo además, Sí, ¿no? exacto. Y el encargado de contar la historia. Exactamente. Pero como actor, asumirlo y poder construir en base a la información que te da, no hay mucho, porque está presente, es leal a Hamlet, es su amigo, lo conoce hace mucho tiempo, pero ¿por qué está ahí? ¿Y qué motivación encontraste cuando hiciste el montaje de Roberto? Encontré un eje fuerte en la lealtad, ¿no? Y la presencia, pero te confieso que fue complicado saber por qué Horacio estaba permanentemente ahí, ¿no? El aire muerde, hace mucho frío. Es un aire cruel, Su Majestad. Mirad, ahí está. Ángeles y ministros de la gracia, defiéndanos. ¿Qué significa que nos revisites así bajo la luz de la luna? ¡Ni! ¿Por qué haces esto? ¿Qué debemos hacer? Está haciendo una seña. Quiere que vayas con él a solas. La hora casi ha llegado en la que debo entregarme las tormentosas llamas de azufre. Escucha lo que te voy a revelar. Habla, te escucho. Y me vengarás cuando me escuches. ¿Cómo? Soy el espíritu de tu padre, condenado de día al fuego y a deambular por la noche hasta que mis crímenes sean purgados. Pero si tú, Hamlet, alguna vez amaste a tu padre, venga su asesinato. ¿Asesinato? Se ha dicho que una serpiente me mordió mientras dormía, pero esa serpiente lleva ahora mi corona. Mi tío. Esa bestia adúltera, incestuosa, si tienes naturaleza en ti, Hamlet, no dejes que el lecho real de Dinamarca sea un catre para la lujuria. Recuérdame. Recordarte. Borraré todo recuerdo trivial de mi memoria. Todos los libros, formas, mi juventud. Te juro que te recordaré. Te recordaré. ¿Qué dices, Ofelia?
¿Que el príncipe Hamlet se ha vuelto loco? ¿Loco por tu amor? No lo sé, pero eso temo. Me tomó de la muñeca muy fuerte y se me quedó mirando muy raro. ¿Le has hablado con dureza? No, padre, pero seguí todas tus indicaciones. No acepté ninguna de sus cartas y tampoco dejé que se me acercara. Eso lo ha vuelto loco, entonces. No lo sé. Puede ser. Y háblame un poco de los personajes femeninos de la obra. Tú sabes que hay un problema con los personajes femeninos de Shakespeare, Ajá. que es que los hacían actores. Ajá. Y además eran chicos que no tenían barba y no les había cambiado la voz. Entonces ya con eso entras a un territorio muy particular. O sea, Lady Macbeth la hizo un chico de 16 años con voz de pito y sin barba. Entonces, ¿cómo resulta convincente eso? Entonces, claro, a raíz de eso lo que pasa, te pasaría a ti si algún día quieres hacer a Lady Macbeth, te vas a topar con que Lady Macbeth tiene 5 escenas, creo, contra las 25 que tiene Macbeth. Y no es porque Shakespeare sea misógino o machista, sino porque simplemente no aguanta. Tener, por bueno que sea el actor, no te la aguanta, crees. no te la crees. Entonces tienes que hacer cosas muy cortas. Entonces los personajes femeninos de Shakespeare están llenos de misterios. Es una cosa bien extraña. Ofelia no es ningún... Es una joven mujer inteligente, capaz, sensible, castrada, destruida por el mundo del padre, el mundo del hermano, el mundo de Hamlet, ¿no? ¿Quién es Hamlet? Hamlet es un príncipe, primera cosa importante. Ahora, hay toda una discusión sobre por qué él no hereda. Yo creo que él decide no. Él no es que abdique, pero le cede el puesto a su tío, porque él es un filósofo. Entonces, imagínate que estás estudiando filosofía, que es algo que tú has hecho además, y se te aparece el fantasma de tu padre, que no solamente te cuenta cómo murió, sino que te dice que mates a la persona que lo mató. No te dice que lo denuncies ante la Comisión de Derechos Humanos, no, mátalo. Tú eres un estudiante de filosofía que no cree en la violencia. ¿Qué haces? Entonces, tomas algunas de las peores decisiones que puedes tomar. ¿Eres honesta, Ofelia? Mi señor Hamlet. ¿Eres bella? No sé qué quiere decir con eso. Yo te amé alguna vez. En efecto, eso me hizo creer. No debiste haberme creído. No te amo. Entonces yo fui la más engañada. Vete a un convento. ¿Por qué habrías de traer al mundo pecadores? En mi caso, la honestidad me es indiferente, pero aún así podría acusarme de tales cosas que más le valdría a mi madre no haberme parido. Soy orgulloso, vengativo, ambicioso, con más ofensas encima que pensamientos sobre ellas, imaginación para darles forma, tiempo para hacer algo al respecto. Vete a un convento. ¿Qué hace que Shakespeare sea tan atemporal? Se acaba de estrenar una película de Macbeth, ¿no? Y se siguen realizando películas y se siguen realizando montajes, ¿no? Si hablamos de una coyuntura política, que la hay todo el tiempo, Macbeth, ¿entiendes? Ahí podemos encontrar personajes como Lady Macbeth por todos lados. Por todos lados. Creo que es la intensidad de sus dramas y la humanidad de sus personajes, o sea, que se enfrentan siempre a situaciones que más o menos las vas a poder encontrar toda la vida, porque están dictadas por humanos, por personas. Entonces la envidia la vas a poder encontrar, la traición la vas a poder, los celos, el amor apasionado, el amor juvenil. Mi señor Hamlet, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. ¿Me reconoce, mi señor? Excelentemente bien. ¿Eres un tratante de pescado? Yo no, mi señor. ¿No? Pues entonces ojalá fueras tan honrado. ¿Tienes una hija? La tengo, Ofelia. No la dejes caminar bajo el sol. Concebir es una bendición, pero
¿no? ¿Cómo podría concebirlo tu hija? ¿No preferiría retirarse a donde no lo den aire, mi señor? ¿A mi tumba? No te preocupes. Temo que mi tío padre y mi tía madre se engañan. Después de todo, solo estoy loco para el noroeste. Cuando el viento viene del sur, distingo un halcón de una sierra. El monólogo de ser o no ser, ¿por qué es tan paradigmático? Yo creo que hay dos cosas. Una es perfecto, lingüísticamente, en inglés sobre todo es precioso. Pero lo otro creo que toca el tema fundamental, ¿actúas o no actúas? O sea, ¿vives y enfrentas o te ausentas y no enfrentas? ¿Eres espectador o juegas el partido? Exacto, ¿no? De alguna tal manera. cual. Y es un monólogo, además tú sabes que hay varias versiones, porque hubo una versión pirata que se publicó primero, Shakespeare pues la corrigió, hay escenas, hay versiones donde hay monólogos que no están en las otras, y en algunas está antes de la escena con Ofelia, y en otras está después de la escena con Ofelia. Ah, sí. Sí. O sea, una de las cosas que tú tienes que decidir como director es dónde la pones. Querido Horacio, habrá una representación esta noche para el rey. Una de las escenas se parecerá mucho a la muerte de mi padre. Te suplico que aunque sea con el juicio de tu alma observes a mi tío. Si su culpa escondida no se manifiesta, entonces es un maldito fantasma el que vimos y mi imaginación es demasiado torpe. Míralo bien, porque mis ojos se clavarán en su cara y luego ambos combinaremos nuestros juicios. Así será, mi señor Hamlet. Alberto, hablemos un poco de esta escena del teatro, dentro del teatro, Sí. ¿no? ¿De qué nos está hablando? A ver, yo creo que, entre otras cosas, Hamlet también es un manifiesto de Shakespeare sobre el teatro. Hay una escena que es muy difícil de manejar, que es la escena donde el príncipe Hamlet le dice a los actores cómo deben hacer. A un actor lo subleva, a mí me da bronca. Es como si me dijeras que el príncipe Harry me explicara a mí cómo hay que hacer teatro, ¿no? Y yo digo, no. Claro. Pero evidentemente no está hablando Hamlet, está hablando Shakespeare. Y dice dos cosas fundamentales. En una dice, el objetivo del teatro es ponerle un espejo a la realidad, que es una frase, bueno, ya evidente, pero en su momento me parece muy importante. Pero más tarde Hamlet dice, la obra de teatro es la trampa con la que atraparé la conciencia del rey. Esta idea del teatro como reflejo de una realidad y como manera de intervenir en la realidad, volviendo act, not to act, creo que por eso está allí, porque creo que es un manifiesto. Y él está diciendo, el teatro es el espejo de la realidad y la función de ese espejo es intervenir sobre la realidad, transformarla, que es un concepto bastante revolucionario para su época, ¿no? ¿Está de buen humor, mi señor? ¿Qué puede hacer un hombre además de estar feliz? Mira a mi madre. Está muy alegre. Mi padre murió hace 2 horas. El doble ya de 2 meses, señor. ¿Cuánto tiempo? Santo cielo. Haber muerto hace 2 meses y que no te olviden. ¿De qué trata la obra? Lo sabremos por los actores que ya llegan. No saben guardar secretos. ¿Y será breve? Como el amor de una mujer. Uno de los personajes más importantes de la tragedia de Hamlet es Gertrudis, la madre del protagonista. Y en esta oportunidad hemos invitado a Ana Cecilia Nateri para que lo interprete. Dicen que Gertrudis es uno de los personajes olvidados, de los personajes shakespearianos, porque no se sabe bien qué pasa con esta mujer. De verdad que tú cuando ves algunas versiones de Hamlet, no sabes bien qué hay detrás de ella, quién es esta mujer. Es ambiguo, es misterioso, ¿no? Tú no sabes si es una mujer realmente que ama al hijo o es una mujer ambiciosa o egoísta. Le encanta el poder. Pero puede ser todo a la vez también, Puede ¿no? ser todo a la vez. También podríamos decir que es una mujer que está un poco a la expectativa, un poco detrás. Pero por otro lado,
podrías decir, esta mujer sabía que Claudio mató al rey, ¿no? Claro. Tenía un affair con Claudio antes que el rey Son las muriera. grandes preguntas que quedan, ¿no? ¿Desde cuándo Ama están realmente juntos? a su hijo, ¿desde cuándo están juntos? Exacto. Ella quiere el poder. Y por eso creo que también es tan contemporáneo y tan actual, ¿no? Siempre. Jimena, parece que la vida no avanzó en ese sentido. Los seres humanos somos exactamente los mismos. Buen Hamlet, borra esa oscuridad. Haz que te veamos como un amigo de Dinamarca. Deja de buscar a tu noble padre en el polvo, porque todas las vidas deberán morir. Es lo que se estila. Quédate con nosotros una temporada, Hamlet. Te lo ruego. Haré mi mejor esfuerzo por obedecerla. Me encanta, porque podemos darle varias... Sí, ¿no? varias posibilidades. Tiene muchas posibilidades. ¿Cuál es el problema, madre? Hamlet, has ofendido mucho a tu padre. Madre, has ofendido mucho a mi padre. ¿Acaso te has olvidado de mí? Por supuesto que no. Eres la reina, la esposa del hermano de tu esposo. Y por más que no lo quiera, eres mi madre. Entonces traeré a quienes puedan hablar mejor que yo. Vamos, vamos, no te vayas. No te irás hasta que veas en el espejo tus partes más secretas. ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso vas a matarme? ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¿Será una rata? Habrá que matarla. Dios mío, ¿qué has hecho? Polonio. Me has partido en dos el corazón. Tiene entonces la peor parte, vive más pura con la otra mitad. Bueno, esa es la genialidad de Shakespeare. Siempre es actual. Atemporal totalmente. Totalmente, ¿no? totalmente. Y esta posibilidad tan abierta que tienen sus personajes es que y lo puedes ir adaptando, y lo puedes ir haciendo más contemporáneo o clásico, pero siempre toca estos temas que para nosotros son atávicos, ¿no? Fundamentales, Sí, fundamentales. Creo que Shakespeare también toca mucho situaciones arquetípicas o personajes arquetípicos que nos van directo a la médula. Exactamente. ¿No? Y creo que en sus formas, en su época, habla con mucha claridad, con mucha dirección. Y a veces cometemos el error de darle una importancia y un halo de rimbombancia que no tiene. Ofelia cayó al lloroso arroyo. Sus ropas se estiraron y flotó como una sirena mientras cantaba pedazos de viejas melodías como si fuera incapaz de verse a sí misma en peligro, hasta que sus vestidos se pusieron pesados de tanto beber. Me arrebataron a la pobre de su canto, hundiéndola en la fangosa muerte. ¿Por qué seguir haciendo Shakespeare? Yo creo que las preguntas siguen siendo las mismas. Tú sabes que Anne Bogart, esta gran directora, tiene un libro que a mí me parece... Después de
El espacio vacío es el libro que yo le recomiendo a cualquier persona que quiera hacer teatro. Hermoso. Y ella dice al comienzo que en todas las grandes obras, en todas las obras, hay siempre preguntas ocultas. Y un montaje es la respuesta que tú le encuentras a esa pregunta. Y eso me encanta. Y creo que cuando un texto es un gran texto como este, o como Electra, o como Macbeth, o como La vida es sueño, las respuestas que tú le das son tuyas, ¿no? ¿Actúas o no actúas? ¿Intervienes? ¿Te quedas como espectador del teatro de la vida o te metes? Claro, si te metes te puede ir bastante mal. Eso me encanta. ¿Qué ruidos de guerra son esos? Los soldados de Fortinbras se acercan. Muero, Horacio. El potente veneno abruma mi espíritu. Pero vive para contar mi historia. El resto es silencio. Me he quedado pensando sobre mí misma y mis colegas. ¿Vieron cuando Alberto Isola dice que la famosa frase ser o no ser puede tomarse como un actuar o no actuar? ¿Significará cuestionarse sobre algo que cambie el mundo desde lo que hacemos? Uy, creo que ya me estoy poniendo demasiado filosófica. Pero ¿cómo no hacerlo si me acabo de enterar que en la época de Shakespeare las mujeres no podíamos actuar en el escenario? ¿Actuar o no actuar? Yo creo que actuar. Bueno, creo que dejaré mis pensamientos filosóficos a un lado y hoy en la noche tendré una charla profunda con mi almohada. Ahora sí, chicos y chicas, ya estamos por llegar a la parte final del programa y como ustedes ya saben, llegó el momento del reto. Esta vez les daré 2 opciones para que ustedes puedan escoger una a desarrollar. Opción 1. En la escena más famosa de Hamlet, el personaje central tiene un soliloquio en el que dice ser o no ser, he ahí el dilema. Esa frase ha sido interpretada como una expresión de la profunda duda humana ante la vida. Escribe un soliloquio en el que empieces con esa famosa frase y continúa luego describiendo lo que tú consideras que te genera más dudas acerca de la vida. Recuerda que un soliloquio es un discurso en el que una persona habla consigo misma. Opción 2. El príncipe Hamlet vivió atormentado por la tradición de su madre y de su tío. Eso le amargó la vida, pero ¿podría haber sido de otra manera? Depende de ti. Escribe un cuento breve en el que les des un giro a la historia de Hamlet, de manera que deje de ser una tragedia y tenga un final feliz. Puedes cambiarle la época, pero no los nombres de los personajes. Ahora sí, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos pronto en otro episodio de Aprendo en Casa. ¡Chao!